Vamos a trabajar con circuitos en serie en paralelo. Vamos a desarrollar dos ejercicios. Vamos a empezar con el número 1, que es un circuito en serie. Nos pide calcular, literal A, calcular la resistencia equivalente del circuito. B, calcular la intensidad de corriente que atraviesa el circuito. C, calcular la diferencia potencial en los extremos del generador. Y D, calcula la diferencia potencial en los extremos de cada una de las resistencias. Acá tenemos el esquema, la diferencia de potencial es de 90 voltios, la primera resistencia que es de 10 ohmios, la resistencia 2 que es de 5 ohmios, la resistencia 3 que es de 2 ohmios, la resistencia 4 que es de 8 ohmios y la resistencia 5 que es de 20 ohmios. En literal A nos pide calcular la resistencia equivalente para un circuito en serie. La resistencia equivalente para circuitos en serie dice que es la sumatoria de todas las resistencias que estén en el circuito. En este caso tenemos 5 resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4 más resistencia 5. Ahora sustituimos cada una de las resistencias por sus valores. Resistencia 1 es equivalente a 10 ohmios, la resistencia 2 es equivalente a 5 ohmios, la resistencia 3 es equivalente a 2 ohmios, la resistencia 4 es equivalente a 8 ohmios y la resistencia 5 es equivalente a 20 ohmios. Hacemos la sumatoria, a 10 le sumo 5 son 15, a 15 le sumo 2 son 17, a 17 le sumo 8 son 25, a 25 le sumo 20 son 45 ohmios y esa es la resistencia equivalente del circuito. Vamos a desarrollar el literal B. El literal B nos pide calcular la intensidad de corriente que atraviesa el circuito. Para ello vamos a aplicar la ley de Ohm y dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre resistencia. En este caso vamos a utilizar la resistencia equivalente. La intensidad de corriente va a ser igual. El voltaje son los 90 voltios y la resistencia equivalente es el total que nos da acá de 45 ohmios. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Vamos a dividirlo. A 90 lo divido entre 45, me da un equivalente a 2 voltios sobre ohmios, que esto también es equivalente a 2 amperios, que es la unidad de medida de intensidad de corriente. Vamos con el literal C. Literal C nos pide calcular la diferencia de potencial en los extremos del generador. Para ello utilizamos la ley de Ohm y dice que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia equivalente. Lo que necesitamos es voltaje, nuestra incógnita. Para ello vamos a despejar. Resistencia equivalente está dividiendo a la derecha, lo vamos a pasar a multiplicar a la izquierda con intensidad de corriente, quedándonos intensidad de corriente por resistencia equivalente es igual a voltaje. Ahora sustituimos los valores. El voltaje va a ser igual. La intensidad de corriente es los 2 amperios que nos dio en el literal B, que 2 amperios los podemos escribir como voltios sobre ohmios, y la resistencia equivalente que nos dio de 45 ohmios. Si multiplicamos el 2 por 45 nos va a dar un total de 90. Eliminamos unidades de medida, en este caso ohmios está en el denominador y aquí está en el numerador. ¿Qué nos quedó? Voltios, que es unidad de voltaje. Vamos con el literal D. El literal D nos pide calcular la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias. Para ello pasamos al proceso. Ocupando la ley de Ohm, nos queda que intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Aquí ya no vamos a ocupar resistencia equivalente, ya que debemos de hacer la diferencia de potencial para cada una de las resistencias. ¿Cuántas resistencias ocupamos? Son 5 en el circuito. Para ello vamos a despejar, quedándonos
de la siguiente manera. Resistencia acá está en el denominador, la vamos a pasar al numerador al extremo izquierdo, multiplicándose así con lo que es intensidad de corriente, quedándonos la expresión intensidad de corriente es igual a intensidad de corriente por resistencia es igual a voltaje. Ahora venimos y sustituimos para cada una de las resistencias. ¿Cuál es la intensidad de corriente que vamos a ocupar? Son los 2 amperios que nos dio en el literal B, que en este caso es voltios sobre ohmios, equivalente, por la primera resistencia, que en este caso es de 10 ohmios. Al multiplicar 2 por 10 nos da un equivalente a 20 voltios. Vamos con la resistencia número 2, quedándonos la intensidad de corriente siempre de 2 voltios sobre ohmios. La intensidad de corriente que vamos a ocupar es de 5 ohmios y si multiplicamos 2 por 5 nos da equivalente a 10 voltios. Eliminamos denominador y numerador de ohmios y nos queda voltio. Vamos para la tercera resistencia. Intensidad de corriente sigue siendo 2 voltios sobre ohmios y la tercera resistencia es equivalente a 2 ohmios. Al multiplicar 2 por 2 nos da un equivalente a 4 voltios. Eliminando siempre denominador y numerador de ohmios. Vamos con la resistencia número 4. La intensidad de corriente sigue siendo de 2 voltios sobre ohmios. La resistencia número 4 es de 8 ohmios y multiplicamos 2 por 8 nos da un equivalente a 16. Denominador y numerador en ohmios eliminamos y nos queda voltios. Vamos para la resistencia número 5. La intensidad de corriente es de 2 voltios sobre ohmios y la quinta resistencia es de 20 ohmios. Si multiplicamos 2 por 20 nos da 40. Denominador y numerador en ohmios le eliminamos y nos queda voltio. Si hacemos la sumatoria de los voltajes de cada una que pasa por la resistencia, nos da un total de 90 voltios. Vamos ahora con el desarrollo del ejercicio número 2. Y el ejercicio número 2 dice calcular para un circuito en paralelo, literal A, la resistencia equivalente del circuito. B, calcular la intensidad de corriente que atraviesa en el circuito. C, calcular la diferencia de potencial en el extremo de cada uno de las resistencias y el valor de la intensidad que atraviesa en la resistencia. Acá tenemos esta página dividida en dos, se la voy a explicar de dos formas para encontrar la resistencia equivalente. Ustedes aplican la que mejor entiendan. Para ello, para un circuito en paralelo, dice que la resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1. ¿Cuántas resistencias nos aparece en el circuito? Nos aparecen 3. Entonces le vamos a colocar 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Resistencia equivalente va a ser igual a 1 y empezamos a sustituir. El primer valor de la resistencia 1 es equivalente a 10 ohmios. El valor de la segunda resistencia es equivalente a 5 ohmios y el valor de la tercera resistencia es de 15 ohmios. ¿Qué es lo que hacemos acá? Dividimos 1 entre 10, nos da un total de 0.1, más dividimos 1 entre 5, nos da un total de 0.2, más 1 entre 15 nos da un total de 0.067. ¿Qué unidades tenemos? Son ohmios. Ahora resistencia equivalente va a ser igual a 1 y sumamos 0.1 más 0.2 más 0.067, dándonos un total de 0.367. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dividir 1 entre 0.367, dándonos un total de 2.72. ¿Qué nos quedó? Unidades de ohmios. Ese es el literal A. Para el B,
Nos pide calcular la intensidad de corriente. Vamos a utilizar la ley de Ohm y dice que la intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Como lo vamos a hacer para el circuito, es resistencia equivalente. Intensidad de corriente va a ser igual. El voltaje que vamos a ocupar es el que nos da el esquema, que son de 5 voltios. Entonces acá colocamos 5 voltios y la resistencia equivalente es la que tenemos acá, que equivale a 2.72. Acá tenemos unidades de ohmios. Tenemos que dividir 5 entre 2.77, dándonos un total de 1.83. Voltios sobre ohmios equivalente también a amperios, es el valor de la intensidad de corriente. Vamos con el literal C, que nos pide calcular la diferencia de potencial. Seguimos ocupando para el literal C la ley de Ohm y dice que la intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Para ello ocupamos resistencia equivalente. Entonces tenemos que despejar. Resistencia equivalente está a la derecha en el denominador, la vamos a pasar al numerador multiplicándolo a la izquierda con intensidad de corriente, quedándonos intensidad de corriente por resistencia equivalente igual a voltaje. Sustituimos valores. Intensidad de corriente es equivalente a 1.83, amperio es equivalente a voltios sobre ohmios y la resistencia equivalente es la que nos dio en el literal A, que es de 2.72 ohmios. Lo tenemos que multiplicar, este es el voltaje, y si lo multiplicamos un aproximado nos da de 5 porque nos dio 4.9. Entonces tenemos acá que calcular la intensidad de corriente que pasa por cada una de las resistencias del circuito en paralelo. Para ello es intensidad de corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Como son 3 resistencias, lo vamos a hacer para cada una. Intensidad de corriente es igual, el voltaje son de 5 voltios que se ocupa en el circuito. La primera resistencia, su valor es de 10 ohmios. Si dividimos 5 entre 10 nos da un total de 0.5 amperios. Esta es la intensidad que pasa por la primera resistencia. La intensidad que pasa por la segunda resistencia va a ser igual al voltaje, que son de 5 voltios. La segunda resistencia, su valor es de 5 ohmios. Dividimos 5 entre 5 nos da un total de 1 amperio. Es la intensidad que pasa por la segunda resistencia. Vamos con la intensidad que pasa por la tercera resistencia, que es igual al voltaje 5 voltios. Sobre la tercera resistencia, su valor es de 15 ohmios. Si dividimos nos da un total de 5 entre 15 de 0.33 amperios. Y esto es lo que pasa, la intensidad que pasa en cada una de las resistencias. En esta parte voy a desarrollar solamente resistencia equivalente a partir de otro proceso. Y dice que 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Para eso, la resistencia equivalente es 1 sobre resistencia equivalente, que es igual, sustituimos los valores. 1 entre la primera resistencia, que es de 10 ohmios, más 1 entre la segunda resistencia, que es de 5 ohmios, más 1 sobre la tercera resistencia, que es de 15 ohmios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son 10, 5 y 15. Lo hacemos acá, 10, 5 y 15. Que tenemos que sacar primero mitad, porque 10 tiene mitad, de 10 es 5. 5 no tiene mitad, lo bajamos, 15 no tiene mitad. Ahora que tiene tercera. ¿Quién? 15, tercera de 15 es 5. 5 no tiene tercera, ni 5 no tiene tercera. ¿Qué vamos a sacarle? Quinta. Quinta de 5, 1, quinta de 5, 1, quinta de 5, 1. Ahora ya tenemos los valores y multiplicamos. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Quedándonos 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a
30, que es el mínimo común múltiplo, y ahora lo que hacemos es dividir 30 entre 10, que es equivalente a 3 por 1, 3, más 30 entre 5, 6 por 1, 6, más 30 entre 15, equivalente a 2 por 1, 2. ¿Qué hacemos? Sumamos los numeradores. 3 más 6, 9, más 2, 11. 11 sobre 30. Quedándonos 1 sobre resistencia equivalente es igual 11 treintavos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 1 que está en el numerador por el denominador opuesto, que sería 30. El denominador por el numerador opuesto, que sería resistencia equivalente por 11. Quedándonos 1 por 30 igual a 11 por resistencia equivalente. ¿Qué es lo que queremos? Resistencia equivalente. ¿Qué está haciendo 11? Está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. 1 por 30 sobre 11 igual a resistencia equivalente. 1 por 30 es 30 onceavos igual a resistencia equivalente. ¿Qué hacemos ahora? Dividimos 30 entre 11, nos da un equivalente a 2.72. Eso es resistencia equivalente, y si comparamos es la misma que nos da acá, 72 ohmios, que es la resistencia equivalente.